Muchachos, vamos a dar comienzo porque la idea es que no se haga tan largo. Ya me van a escuchar hablar demasiado en la tarde. Les voy a pedir a todos que por favor corten el micrófono más que nada porque se escuchan por el murmullo. Perfecto. Vamos a hacer una metodología que aplicamos el otro día en la charla de Mari y de Raúl. Voy a empezar con la charla y cuando terminemos, si ustedes quieren ir tomando apuntes, van tomando apuntes de las preguntas y cuando terminemos vamos a empezar a responder una por una. ¿Sí? Les voy a pedir ahí que me siguen saliendo algunos con micrófono, que escuchamos el ruido, a ver si cortan el micrófono. ¿Alguien está viendo la novela? Cortar los micrófonos, Raúl. Raúl. Juguitos, cortar los micrófonos y arrancamos. ¿Cómo se corta el micrófono? Bueno, la gran mayoría ya me conocen, los que no me conocen, soy Lucas Troyano, soy de San Rafael Mendoza, formo parte de CAS y soy médico veterinario, me especializo en clínica médica y atención de aves y animales no tradicionales. Y bueno, vamos a tratar más que nada hoy de hacer hincapié en algunas de las principales enfermedades. Digo hacer hincapié porque no quiero hacer un resumen de la gran mayoría de las enfermedades, sino a ir a las más principales. Hay un cronograma armado para hoy, para no tratar de pasarnos ni extendernos más de una hora y tratar por lo menos de tener una media hora o 40 minutos de pregunta para quien nos necesite. Llegaremos hasta donde llegaremos y cualquier cosa dejaremos para una segunda parte de las siguientes. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, primero que nada vamos a tratar de hacer una reseña anatómica. Digo reseña porque voy a hablar de algunas de las cosas, no de todas. ¿Sí? Voy a tratar de ir tirando algunos tips que nos van a servir para entender un poquito más las patologías. No voy a hablar de la anatomía general, sino de algunos sistemas como para que tengan ustedes ideas de lo que estamos realmente hablando. ¿Sí? Vamos a charlar de este animalito, este ave paseriforme. Voy a tratar de hacer algunas diferencias entre otras aves por ahí, que es lo que comúnmente me trae a la clínica diaria, pero tratando de hacer hincapié en la mayor parte de las patologías que soy consultado en el caso de los criadores en general. ¿Sí? Este ave, como todas la conocen, bueno, es un ave paseriforme, se alimenta de semillas, que no suele pasar, está más o menos entre los 20, entre los 50 gramos, dependiendo el tipo de ave, si es un ave de porte grande o si es un ave de color rosa. ¿Sí? En cuanto a los principios anatómicos, para resaltar y resumir un poco hablando sobre los órganos sensoriales, la vista, que está bastante más desarrollada en ellos, tiene unas 5 veces más de desarrollo que en el humano, 5 veces más. ¿Sí? Lo único que tiene un poco más afectado es la vista posterior por la ubicación de sus globos oculares a lateral. ¿Sí? Si nos vamos un poco al tacto, el tacto en ellos está por medio de la lengua y por la parte inferior del pico. Si hablamos un poco del oído, carece, como todos saben, de pabellón auricular y está íntimamente ligado al centro del equilibrio. Esto es muy importante, entonces ustedes por ahí consultan sobre aves que tienen perdido el equilibrio, que no se pueden subir al palo, que se caen, que quedan patas para arriba, porque tiene todo mucho que ver también con la parte auditiva. La parte del olfato, que juntamente con la última, que es el gusto, son los órganos sensoriales que en menor medida están desarrollados, ¿sí? Teniendo que ver un poco el gusto más que nada con la lengua, pero que este último se dedica más al tacto que a otras cosas, ¿sí?
En cuanto a la piel, más o menos similar en el caso de los mamíferos, tiene una capa externa llamada epidermis y una capa interna denominada dermis. La epidermis es la que aloja las plumas, ¿sí? Carece de glándulas, ¿sí? No hay glándulas sudoríparas, sino que simplemente presenta esta glándula que mostramos en la imagen, ¿sí? Que es la glándula que se encarga de aceitar el cuerpo en general. El ave se toca esa glándula y se la pasa por las plumas, ¿sí? La glándula uropigial. Sí quiero hacer una breve reseña de lo que es el sistema respiratorio. En ello es bastante importante en el ave en general porque tiene muchas diferencias con lo que son los mamíferos. Esta empieza con el pico, ¿sí? Inmediatamente después nos comunicamos con el tema de la tráquea. La diferencia de la tráquea anatómicamente con la de los mamíferos es que es un anillo más completo, o sea, el cartílago de la tráquea es completo, que en el caso de los mamíferos es en forma de U, lo que permite una mayor expansión. En cambio, en las aves es de forma completa. Después de la tráquea nos encontramos con un órgano bastante importante en este tipo de aves, que es la siringe, que es la que se encarga del canto. Después de la siringe nos vamos a encontrar con los bronquios, e inmediatamente después de los bronquios nos encontramos con los pulmones, ¿sí? Y acá empieza una de las diferencias básicas con el resto de los animales, que es la composición de 9 sacos aéreos, ¿sí? Esto que estoy marcando acá. Las aves los tienen distribuidos casi en lo largo de toda su cavidad y tienen una funcionalidad que es disminuir el peso del ave y favorecer el vuelo. Así también colaboran con ese intercambio de temperatura para tratar de mantenerlo en el caso de no elevar grandes temperaturas como se debería elevar si no lo tuvieran en el caso del vuelo, ¿sí? También colaboran mucho con el llenado de aire hacia los huesos huecos, hacia los huesos neumáticos, y están en íntima relación con los huesos, ¿sí? Ya les voy a mostrar después una imagen a tener en cuenta, por eso patologías respiratorias pueden incidir en las óseas y así también viceversa. El sistema digestivo, que es, yo creo que hoy voy a hacer mayor hincapié en el sistema digestivo, porque esto, la canalicultura, yo creo que se debería considerar dentro de una rama productiva, dentro de la producción, como la producción de aves de carne, o las aves de huevo, o la producción de carne de cualquier tipo de animal. Nosotros necesitamos tener en óptica de una excelencia en esos 3 años que utilizamos un ave para la reproducción, ¿no? Y para llegar a esa excelencia necesitamos tener en óptimas condiciones el sistema digestivo. O sea, la alimentación tiene que ser excelente. La imagen, bueno, obviamente corresponde a un citácido. Lo que quiero es mostrarles cómo funciona el sistema digestivo en las aves. Obviamente comienza con el pico, con sus diferencias entre los citácidos, las aves paseriformes o todo el tipo de ave. Los picos dependen mucho del tipo de alimentación. Si son más largos, si tienen más músculos, menos músculos, el desarrollo y la forma tienen que ver con el tipo de alimentación. Inmediatamente después nos encontramos con la cavidad bucal, de ahí nos comunicamos con el esófago, y el esófago se comunica con la primera diferencia que vamos a encontrar con el resto de los animales, ¿sí? Con el buche. El buche tiene una diferencia en todos los tipos de aves, es totalmente distinto, en algunos más chicos, en otros más grandes, más agistal, más aproximal, y es acá donde comienza la verdadera digestión. Es acá donde comienzan a eliminarse algunas enzimas gástricas, algún jugo gástrico, y es acá donde empieza todo el procesamiento de los alimentos, ¿sí? Inmediatamente después del buche tenemos el estómago, ¿sí? Lo que vendría siendo el estómago verdadero, y luego el estómago muscular o molleja, ¿sí? En el medio también obviamente vamos a observar el hígado, la vesícula biliar, uno de los órganos más nobles de cualquier ser vivo, el hígado,
y una de las fábricas del cuerpo, ¿no? Inmediatamente después de lo que es el estómago muscular, que es el encargado de la trituración de todo, tiene unas capas musculares bastante gruesas, y es otra de las diferencias de las aves, porque el estómago primario que tenemos es un estómago glandular similar al que tenemos nosotros o al que tiene el resto de las especies. Después comienza el intestino, donde inmediatamente después de empezar el intestino vamos a tener el páncreas. El páncreas es una glandulita que tiene muy chiquita en las aves y que está en contacto con el intestino por medio de un conducto y elimina las enzimas o el jugo enzimático pancreático que se va a encargar de terminar de disolver toda la alimentación que el ave está ingiriendo, ¿sí? Va a ayudar a terminar de degradar y a favorecer el metabolismo. Duodeno, intestino grueso, empieza el recto, y uno de los órganos bastante importantes en las aves es el ciego. ¿Por qué digo bastante importante? Porque hay una característica principal que es la que quiero hoy principalmente que se lleven como conocimiento, ¿sí? Y luego viene la cloaca acá en la finalidad, y quiero remarcar esto, ¿no? El sistema urinario, que si bien no viene al caso, estamos hablando del digestivo, el sistema urinario directamente se comunica con la cloaca. Por eso el tema de la orina y la materia fecal van conjuntamente en el caso de las aves, ¿sí? Eso no hay vejiga como en el tema de los mamíferos. En el caso del ciego, que era como recién les estaba hablando, tenemos la flora intestinal. ¿Qué es lo que es la flora intestinal? La flora intestinal es el conjunto de bacterias, de levaduras, de microorganismos que son benignos, que son favorables para un ser vivo, ya sea para el humano o para cualquier otro animal. Todos tenemos una flora intestinal. Esa flora intestinal, que está compuesta por diferentes microorganismos, en un diferente porcentaje, generan un equilibrio en el animal. Ya si el animal se come una semilla de alpiste, ¿sí? Esa semilla de alpiste va a generar un equilibrio de la flora intestinal, de que si vamos a necesitar mayor porcentaje de uno o menor porcentaje del otro, ¿sí? Si el animal toda su vida ha comido una semilla de alpiste, tiene una dieta basada en semilla de alpiste, esa flora intestinal no va a verse modificada. ¿Sí? Ahora, si de repente ese ave fue de un criadero al otro, en el cual totalmente tiene otro tipo de alimentación, va a semilla germinada, mayor hidrato de carbono, menor líquido, va a haber un cambio de la flora digestiva y va a haber en mayor porcentaje otros microorganismos y menor porcentaje otros microorganismos, ¿sí? Esos microorganismos tienen una batalla interna por una permanencia que hace que se maneje un equilibrio, ¿sí? Voy a hacer una breve reseña. Hemos estado leyendo algunos libros para tratar de interpretar los más importantes y para que a ustedes les sirva para entender algunas de las patologías. Obviamente el microorganismo que todos conocen y que está en todos los tractos digestivos es la Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli está en mayores concentraciones en el buche, y como pueden ver en el gráfico, ¿sí? Se observa en todo el tracto digestivo, desde el buche hasta la cloaca lo van a encontrar, ¿sí? En segunda medida van a encontrar los clostridios. Los clostridios es otro tipo de bacteria que la van a encontrar en mayor medida, como dice el dibujito, ahí en el ciego, ¿sí? Otro tipo de bacterias son los enterococos, donde lo van a encontrar también, como la Escherichia coli, a lo largo de todo el sistema digestivo. Los lactobacillus, ¿sí? Estos los van a encontrar en mucho mayor porcentaje en todo el tracto digestivo, y son los más favorables, quizás, ¿sí? Otra que ya la vamos a tener en mucho menor porcentaje son las levaduras, ¿sí? En mucho menor porcentaje, a través de todo el tracto digestivo. Y finalmente los streptococcus, que son los que vamos a encontrar más
en el intestino grueso, más llegado hacia el ciego, y lo que es cloaca y materia fecal. Con esto trato de mostrarles 6 microorganismos básicos de la flora intestinal, entre los cuales va a haber una pelea y una disputa por el metabolismo, por la alimentación de todo lo que ingrese a ese tracto digestivo. Si el animal está enfermo, se va a ver alterado, a lo mejor subimos el porcentaje de Clostridium, bajamos el de Escherichia coli, subimos el de levadura, bajamos el de Streptococcus, y así, en el largo de la vida del animal, existe una pelea interna de microorganismos que son benignos, que son buenos para el tracto gastrointestinal en concentraciones determinadas, ¿sí? De hecho, tanto enterococos como lactobacillus son los que van a encontrar en mayor medida como probióticos, ¿sí? Que es un punto a aclarar después la diferencia entre probióticos y prebióticos, que hoy está muy de moda administrarlos en los pastones, ¿sí? Generalmente son ese tipo de microorganismos que encontramos de forma normal, ¿sí? Vamos a pasar al sistema reproductor, también con una breve reseña. El sistema reproductor de los machos, formado por los 2 testículos, que son los que producen los espermatozoides, ¿sí? Por las vías genitales hacia la cloaca. Y después nos vamos a lo que es el sistema femenino, el de la hembra, en el cual observamos que solamente hay un desarrollo de un cuerno uterino. El otro cuerno se ve atrofiado en la vida y en el desarrollo del animal, ¿sí? Solamente se observa un cuerno uterino. Acá podemos ver los ovarios presentes en cualquier especie. Y acá en el ovario, en estas pequeñas estructuras que están arriba, se va a proceder a la ovulación, ¿sí? A la eliminación del ovocito, que es la célula femenina, el gameto femenino, y acá en esta zona que se denomina infundíbulo, que es como un embudo que toma ese ovocito, acá es donde se produce la fecundación, ¿sí? No más allá de las 3 horas en las cuales se produce la eliminación de este ovocito. El óvulo sigue bajando por el cuerno uterino, por el magnum, donde se va alimentando de albúmina, de proteína, por eso tan importante el aumento de la proteína en la etapa reproductiva del animal, y va desarrollando la clara del huevo, ¿sí? A medida que va transcurriendo y bajando por el magnum. Luego llega a la parte uterina, donde se produce la formación del huevo, ¿sí? Donde el cuerpo le otorga la cantidad necesaria de calcio y de fosfato para terminar de formar la cáscara del huevo, ¿sí? Todo este procedimiento, lo que vale recalcar es que no más de 3 horas se produce la fecundación, 3 horas desde la ovulación, y la formación del huevo no llega a más de 4 horas, ¿sí? Breve reseña del sistema reproductor. Esto se lo dejo a forma de dato nomás. El sistema esquelético de las aves tiene como característica principal que pesa muchísimo menos en relación al peso vivo del animal que los mamíferos o que el ser humano, ¿sí? Son huesos que carecen de médula ósea, son huesos huecos en su gran mayoría, y estos están, esa parte hueca alimentada por los sacos aéreos. Por eso es tan importante el tema de las fracturas, que pueden terminar en una sintomatología respiratoria, como una sintomatología respiratoria puede terminar en una repercusión ósea, ¿sí? Esto es lo que mayormente nosotros vemos en la clínica diaria, porque lo que más nos traen son aves o con fractura de pata o con fractura de alas, ¿sí? Esto puede traer repercusión en las vías respiratorias y terminar perfectamente con una neumonía o con un cuadro respiratorio. Los huesos de las aves tienen un entrelazado, un trabeculado, que los hace más resistentes, pero obviamente a la hora de la fractura son prácticamente imposibles de una resolución, a diferencia de las otras especies. También el tema de la columna, que obviamente la única parte móvil o articular que tienen es la columna cervical, el resto es medianamente. ¿Sí?
Otra breve reseña simple y rápida para empezar antes a la parte de las patologías son los microorganismos patógenos. Solamente quiero que se queden grabados con una imagen. Les muestro una imagen de lo que son los microorganismos más patógenos que estamos comúnmente observados a visualizar. Esto, como pueden ver, son los más grandes, llegando a medir entre 1 milímetro y 1 centímetro, en lo cual con el ojo, como dice acá, el ojo desnudo, se pueden llegar a observar algunos, y otros por microscopía óptica, que es el microscopio óptico, el microscopio que generalmente tienen en los laboratorios o las clínicas. Entonces eso se puede llegar a visualizar. ¿Sí? Son los ácaros, los piojos, los parásitos, los ancilostomas, que son muy comunes de observar, también en las aves. Si empezamos a bajar, dentro de lo que son el rango de los 100 micrómetros, vamos a observar los protozoos, que hoy también los vamos a nombrar en patología. Si vamos bajando hacia los 10 micrómetros, vamos a encontrar los hongos, que son unicelulares, las levaduras, también los protozoos son unicelulares. Si seguimos bajando y ya ingresando también en el campo de lo que es la microscopía electrónica, que ya no cualquier institución posee una microscopía electrónica, ya es un campo de microscopía mucho más amplio que nos permite ver partículas mucho más pequeñas, ya vamos a encontrar y vamos a entrar al campo de lo que son las bacterias, ya en un promedio de 1 micrómetro. ¿Sí? Y hoy, en lo que tenemos básicamente de moda, los virus. ¿Sí? Los virus ya pasan a otra medida, que son los nanómetros, son mucho más chicos, son sustancias acelulares, o sea que están compuestas solamente de proteínas y ácidos nucleicos, de ADN o ARN, y son sustancias, es un microorganismo que necesita de una célula viva para seguir reproduciéndose. ¿Sí? Básicamente y a grosso modo, estos microorganismos, este virus ingresa en una célula y es como que manda una señal a la célula para que ella sintetice y realice, permita la reproducción de los virus y va generando aún más cantidad de virus. ¿Sí? Por eso lo que cabe resaltar, el dicho ese que dice muerto el perro, muerta la rabia, es porque donde haya una persona, un huésped, un animal, un ave infectada con un virus, se muere esa ave, se muere el virus. Cabe resaltar que el virus obviamente es muy difícil de observar con la metodología o los métodos complementarios que tenemos en una clínica diaria, o en cualquier criadero o en cualquier laboratorio. ¿Sí? La microscopía electrónica ya es de un rango mucho más amplio. Y esto más que nada lo dejo a modo de machete para que se entienda lo que se puede llegar a diagnosticar y lo que no. ¿Sí? Bueno, ahora sí entrando un poco en lo que son las patologías más comunes en la clínica diaria. Muchas veces a mí me mandan ejemplares o materia fecal, que es lo más común que yo recibo de criaderos, me mandan la materia fecal en los film y uno empieza a hacer tinciones y a hacer evaluaciones y visualizaciones en lo que es el microscopio electrónico. Y mediante el microscopio electrónico, esta es una imagen mía en la cual se pueden observar estas pequeños quistes, ¿no? Esto no es más que la coccidiosis. ¿Sí? Las coccidias es una de las patologías más comunes observadas en todos los criaderos y es producida por un protozoo, por ese microorganismo unicelular que veíamos en la recta que estaba entre lo que es un parásito y entre lo que es una bacteria. ¿Sí? No termina de ser ni uno ni el otro. Pero en el caso de los coccidios, en este particular protozoo se comporta muy similar a lo que es un parásito. Los coccidios existen en todos los órganos, en todos los animales, en todos los tipos de animales, pero son específicos de cada especie. O sea, las coccidias del perro no pueden afectar a las del ave y las del ave no pueden afectar al cerdo. ¿Sí? Incluso dentro del ave tenemos las eimerias y las isoporas, unas afectan a las gallinas y otras afectan al canario en particular. Al canario y a la paloma, ¿no? Portadores asintomáticos significa uno de los grandes problemas en esta y en muchas otras patologías, que son
que está afectando a un ave que inmunológicamente y orgánicamente está bien, entonces no genera sintomatología clínica. Entonces es un ave que realmente se ve gordita, se ve bien, se ve reproductiva, entonces uno la utiliza y esa ave lo único que hace es una ametralladora de microorganismos hacia todo el resto del plantel, ¿sí? Resistencia alta al medio ambiente y a productos desinfectantes es un grave problema de este tipo de protozoo. Realmente no nos sirve el amonio cuaternario, eh, no nos sirve el iodopovidona, no nos sirve absolutamente nada, ¿sí? En este caso después vamos a hablar en el tema del tratamiento, pero tiene una alta resistencia al medio ambiente y a los desinfectantes que utilizamos de uso normal. Los síntomas. Vamos a encontrar muchos tipos de presentaciones, entre los cuales la más grave es la presentación aguda. Se supone que un criadero en buenas condiciones y con un plan sanitario como corresponde, no debería llegar a la presentación de un cuadro agudo. El cuadro agudo, la sintomatología que tenemos son diarreas muy profusas, diarreas muy oscuras, negras, y llegan a un tal punto de diarreas hemorrágicas, ¿sí? Se puede observar ahí, en estos casos, sangre en la zona de la cloaca del ave, ¿sí? Estos serían los cuadros agudos y los cuadros más graves, que incluso obviamente pueden llegar a terminar con la vida del animal en poco tiempo. Los casos que nosotros estamos más acostumbrados a observar son los casos subagudos o los casos crónicos, en los cuales el ave tiene este microorganismo en el tracto gastrointestinal y está constantemente eliminándolo al exterior. Ya vemos una imagen. Es la típica ave que se encuentra siempre con las plumas erizadas, está al lado del comedero, come, 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 y siempre está flaca, se observa el pecho de hacha, se observa el ave muy delgada y que no llega a un óptimo desarrollo, ¿sí? Los periodos críticos son la cría y la muda. Una de las principales características que le gustan mucho al microorganismo, al protozoo, a todos los protozoos en general, pero a la coccidia en general, es el hacinamiento. El hacinamiento, 50 en vez de tener 20, ¿sí? Es un caldo de cultivo para este microorganismo. Por eso es muy importante respetar el número de aves por jaula. Como sabemos, la muda es un periodo crítico del ave, donde si está siendo portadora de una enfermedad, generalmente se vuelve más sintomática, donde generalmente nos van a afectar las patologías más recurrentes que hayan dando vuelta. Y obviamente la etapa de la cría es una etapa de vulnerabilidad bastante importante, ¿no? El gran problema acá, como en la mayoría de las veces, ¿sí?, es el tema de los antibióticos, ¿sí? El tema del uso indiscriminado de antibióticos. O sea, nosotros utilizamos antibióticos cada 2 por 3 y esto nos va a llevar a una disminución de la inmunidad, ¿sí? Esto lo vamos a hablar en todas las patologías en general y vamos a hacer hincapié de los que yo les mostraba recién de la flora intestinal. O sea, si yo tengo una flora intestinal medianamente porcentual normal y yo empiezo a ver afectado determinado microorganismo por la aplicación de antibiótico, vamos a lograr que esa flora intestinal baje su escudo de fuerza y empiecen a actuar, por ejemplo, el tema de las coccidias, por ejemplo, el tema de los parásitos, o por ejemplo, cualquier tipo de microorganismo, ¿sí? Todos los microorganismos se van a ver afectados, ¿sí? El caso de lo que yo decía, ahí me están preguntando, perdón, el tema de la grabación, se va a grabar la chat. Quédense tranquilos que de alguna forma vamos a ver cómo después se la pasamos. Bueno, en el tema de la flora intestinal, lo que les decía, hay que tener en cuenta eso, que por ejemplo, si uno está acostumbrado a dar una cefalexina, y la cefalexina o la enrofloxacina
se va a actuar contra la colibacilosis, contra la Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli, vamos a hacer que ese porcentaje de Escherichia coli cada vez baje. Y va a estar por debajo de lo que debería estar. Entonces ese por debajo de lo que debería estar va a hacer que todos los otros microorganismos estén en mayor medida y vean favorecida la entrada de todo este tipo de microorganismos como lo es la coccidia o como lo es cualquier otro parásito, ¿sí? Incluso, bueno, el tema de que muchas veces si no se llega a un diagnóstico de la coccidiosis se están tratando los síntomas, con antidiarreicos, con protectores de mucosa, con un montón de cosas que hacen que cada vez se favorezca más el desarrollo de las coccidias. El tema del tratamiento, pero más importante que el tratamiento también el diagnóstico. ¿Cómo se lleva el diagnóstico? Al diagnóstico se lleva mediante lo primero que les mostré en una de las filminas, que es el coproparasitológico. El estudio de la materia fecal es muy importante, ¿sí? Ya sea por un profesional que ustedes tengan cerca o por cualquier laboratorio que tengan cerca. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque mediante una leve toma de muestras de la materia fecal del estudio coproparasitológico, que les voy a mostrar en alguna otra parte de la charla, les voy a mostrar cómo se realiza, se lleva un procesado de una tinción especial que te va a permitir ver determinadas estructuras. Entre esas determinadas estructuras están los coccidios. Es un estudio muy económico y permite un desarrollo un diagnóstico bastante certero de la patología. Ahora es importante también tener en cuenta que esta patología o este microorganismo puede estar en concentraciones bajas, incluso hay un nivel de lectura de este microorganismo. Uno puede leer más de 2 o 3 por campo, ya se diagnostica la enfermedad. Si no, se diagnostica una carga mínima compatible con la vida. Entonces es muy importante hacer un estudio coproparasitológico. Y realmente en el mercado no está pasando los 300, 400, 500 pesos y vale la pena porque no solamente se puede diagnosticar esta patología se diagnostica con mucha certeza, se diagnostican otras más. Y lo que pasa también con esta patología que a mí me suele pasar cuando veo blogs o estoy en algunas preguntas, cosas así, es que también se sobrediagnostica. ¿Sí? Estoy viendo, ¿qué tiene el pájaro? Está replumando coccidio. ¿Qué tiene el pájaro? Está vomitando coccidio, coccidio, coccidio. El coccidio es un microorganismo que va a afectar el tracto gastrointestinal. No va a afectar la pluma, no va a afectar la cabeza, no va a afectar la visión, no va a afectar el hígado, no va a afectar... En un principio debería afectar solamente el tracto gastrointestinal. Y de la forma en la que nosotros producimos y nosotros colocamos drogas en el pastón y llevamos un plan sanitario, solamente no debería pasar más de eso. Y por eso es muy raro observar esta ave con este cuadro en un criadero, ¿sí? Es muy raro encontrar sangre por una coccidiosis en un criadero. Esta ave corresponde a la imagen que les mostré primaria de un estudio coproparasitológico. Estábamos con el tratamiento. Antiguamente, si hablamos de 10 años atrás, el único tratamiento era la sulfa, ¿sí? Hoy está el totraxuril, una droga nueva, una droga fuerte, que es coccidicida, o sea, mata al microorganismo. Las sulfas no la matan, las sulfas la inhiben, ¿sí? Por eso se dice que las sulfas son un coccidiostático y el totraxuril es un coccidicida. Tenemos dos diferencias entre ellos. Algo que mantiene una carga normal, compatible con la vida, sin traer mayores inconvenientes, y el totraxuril que lo mata y evita cualquier otro proceso. Tenemos generalmente, de acuerdo a la presentación, entre 5 y 4% de 1,5 a 2 mililitros por litro, 6 días. A ver, hay algo a tener en cuenta. Esto lo hablaba con uno de los chicos de la comisión directiva del tema de un plan sanitario. No existe un plan sanitario ideal. Cada uno tiene los problemas que tiene en su criadero y esto hace que cada droga que se utiliza sea totalmente distinta. Quien no tiene problema de coccidio, nunca los ha tenido, o se diagnostica en cargas mínimas, se puede trabajar con sulfa perfectamente, sin ningún inconveniente, y no hace falta que haga una sulfa cada una semana por mes, durante los 12 meses del año, y menos de totraxuril.
Si no existe la patología y no me está trayendo problemas, ¿para qué vamos a dar el Contrasuril, que es una droga fuerte y buena, en la época de cría, en la época reproductiva? ¿Sí? Después vamos a tirar algunos tips, o vamos a ir hablando en las preguntas y les voy a decir por ahí en qué época es mejor darla, pero depende mucho el criadero, depende mucho el clima, depende mucho el lugar donde estemos, depende mucho. Ojo la vitamina K, si se pueden dar todo este tipo de drogas, como la mayoría de drogas, con un complejo vitamínico sería mejor, ¿sí? Porque la vitamina K son antagonistas y puede llegar a favorecer procesos hemorrágicos. Bueno, esta es una imagen que me gustó mucho para explicar un poco cómo trabaja este microorganismo, ¿sí? Este microorganismo ingresa por la cavidad bucal, por el pico, viaja por todo el tracto digestivo para alojarse en el tracto intestinal. Como lo pueden observar acá arriba, este microorganismo ingresa en el enterocito. ¿Qué es lo que es el enterocito? La célula del tracto gastrointestinal. ¿Cómo ingresan los parásitos? Los parásitos hay algunos también que ingresan. Este microorganismo ingresa en la célula gastrointestinal y produce una reproducción que a veces es sexual, a veces asexual, dependiendo los tipos, dependiendo muchas cosas. En fin, lo que produce esa reproducción es que hace que destruya las microvellosidades que están acá arriba del enterocito, que es la luz del intestino, las destruye. Eso hace que no se puedan absorber los nutrientes correspondientes, que toda esa alimentación que llegue a la luz gastrointestinal no pueda ser absorbida como corresponda, que se absorba muy poco y mucho se elimina, por eso el ave no engorda nunca. Y acá en el interior, donde se produce la reproducción, se va a eliminar este oquiste a la luz, ¿sí? Acá se muestra un vaso sanguíneo porque también llegan incluso a destruir los vasos sanguíneos, por eso producen la diarrea hemorrágica. Ese oquiste, que es el que se elimina al medio ambiente, es el que es muy resistente al medio ambiente, ¿sí? Ese oquiste es muy difícil de eliminar, pero hay un punto a tener en cuenta. Si bien es muy difícil de eliminar, no es que el oquiste cae a la bandeja, el animal lo consume y ya es infectante. No, ese oquiste tiene que desarrollar una serie de pasos para llegar a ser infectante. Y esos pasos los desarrolla con humedad, con temperatura, con condiciones básicas de limpieza, que si no las hay, se va a desarrollar aún más rápido. Obviamente que si a nosotros hoy domingo nos eliminan un oquiste y no limpiamos hasta dentro de 15 días, de lo por sentado que cuando lo vayan a limpiar ya hay oquistes infectantes. Estos oquistes son los que nuevamente el ave va a consumir y va a generar un ciclo. En el mismo ave, en los pichones, en la pareja, en la voladora. O sea que si en la voladora hay uno con coccidiosis, van a estar automáticamente todos. ¿Sí? Bueno, para terminar un poco el tema de lo que son las coccidias, nos vamos a ir a otra patología común más en esta época, donde estamos en la cría y observamos un nido, una muerte de pichones de primeros días de vida con el nido sucio. El nido sucio, el pichón bastante feo, aplastado sobre el nido. Colibacilosis. Vamos a pasar a la siguiente patología es colibacilosis, producida por Escherichia coli. Los que vieron la parte anatómica saben, charlé que la Escherichia coli es una bacteria principalmente benigna que está alojada en el tracto gastrointestinal en forma normal en casi todos los seres vivos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema principal? La colibacilosis va a aparecer en la mayoría de los casos por un proceso o de estrés o de administración de drogas fuera de lugar. O sea, que si yo estoy
y doy antibiótico hoy, doy antibiótico mañana, doy una mezcla de un cóctel de 4 o 5 antibióticos, doy la vacuna, doy antibiótico, 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 el antibiótico va a terminar afectando una vez sana, porque se va a ver está enferma. Entonces, ¿qué va a ir a afectar la flora intestinal normal? ¿Qué va a hacer? Va a generar la disminución de las otras bacterias y va a terminar haciendo levantar a esta bacteria. Esta bacteria va a subir en sus concentraciones, en su porcentaje que era normal, va a subir aún más y lo que va a generar es que se vuelva patológica. Esto va a ser, al volverse patológico, que va a generar... No sé qué he visto. Mira esto, ¿qué es lo que es esto? Como les decía, bueno, obviamente es el principal problema es el uso indiscriminado de antibióticos y de cualquier droga que nos lleve a ese desorden de la flora intestinal normal, ¿sí? Recuerden que es un habitante normal. Todo proceso de estrés, todo campeonato argentino, todo viaje, campeonato local, viaje, campeonato argentino, ida, vuelta, puede terminar en una colibacilosis. La colibacilosis se presenta en pichones de muy pocos días. Estamos hablando 2 a 5 días si quieren hacer un porcentaje, generalmente tienen eso. No produce muerte embrionaria. No produce muerte embrionaria porque la hembra no transmite esta bacteria al huevo, ¿sí? Y generalmente el índice de mortalidad es muy elevado, siendo de 90 al 100%. Es muy característico el tipo de muerte esta, o sea, la muerte del pichón deshidratado, el cuello en signo de pregunta, el abdomen abultado, ¿sí? El nido está sucio, está bastante sucio. ¿Sí? Porque una patología generalmente en este momento, en la época reproductiva, que nos afecta la pichonada, que nos afecta la pichonada muy chica, de días, que no llegan a la semana. Si bien la parte que más nos interesa a nosotros es la época de cría, existe una forma, que es la forma diarreica, una forma septicémica y una forma enterotóxica. La forma diarreica va a ser un animal que está en constante diarrea amarillenta, líquida, una vez que está sucia, ¿sí? Y que puede llegar a tener el abdomen un poco abultadito, una enteritis, ¿sí? La forma septicémica ya es mucho más grave. Esta forma septicémica ya el microorganismo en altas concentraciones empieza a viajar por todo el cuerpo y empieza a producir abscesos, o sea, pequeños abscesos en cada órgano. Y la forma enterotóxica es cuando ya el microorganismo empieza a eliminar esa toxina, ese producto tóxico que genera, y este producto tóxico llega al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, en el ave, lo que va a producir es una alteración en el equilibrio, una vez que se va a caer, que va a quedar patas para arriba. En las aves más grandes incluso llega a generar cuadros convulsivos, ¿sí? Es ya mucho más problemática y es muy complicado volver atrás a un cuadro normal. Estas son imágenes, algunas, bueno, nos falta una, no sé por qué no sale en el medio, de un cuadro diarreico. Como pueden observar, si bien el abdomen no es que esté tan flaco como en el caso de una coccidiosis. Y estas son imágenes de abscesos en los órganos, ¿sí? Absceso en intestino, absceso en hígado. No deberíamos llegar al cuadro de los abscesos, vuelvo a explicar. Yo acá voy a hablar de las enfermedades en la canalicultura. Y gracias a Dios hay cuadros en la canalicultura que son casi exagerados, en los cuales no se va a llegar, o por lo menos no se llegan en un criadero que esté medianamente en condiciones. O sea, la canalicultura, dentro de las ramas de la producción, es como bastante más, tiene como más control, ¿sí?
quizá este tipo de patología es un cuadro más grave, lo vamos a observar en aves de producción, como las gallinas, ¿sí? Pero no en caso de un criadero de canarios con un mínimo de higiene. El tratamiento es la enrofloxacina, en la cual después también, si llegamos, vamos a charlar de esta droga. Esta droga, quien ha escuchado o ha presenciado por ahí alguna que otra charla mía hace un tiempo atrás, era como la mejor opción a la hora de dar un antibiótico. Hoy, cada vez está pasando lo que pasó con la oxitetraciclina en su momento. O sea, la oxitetraciclina era buenísima, se usaba y generó resistencia en las aves. Entonces hoy es uno de los antibióticos que más se ha dejado a un lado, también culpa de los laboratorios, ¿no? Porque los laboratorios antes no producían otra cosa que no fuese la oxitetraciclina. Hoy, gracias a Dios, tenemos una gama impresionante de antibióticos y de productos para la ornitología. No se recomienda la farmacología preventiva. O sea, no se recomienda la farmacología preventiva en este caso, porque es un microorganismo normal que lo vamos a encontrar en las plantas, ¿sí? O sea, lo que se debería prevenir es un proceso de estrés o la aplicación de constante antibiótico o constantes productos. ¿Sí? Vamos a pasar a la tercera patología del día, que ya es una patología un poco más sucia, un poco más grave, que es la salmonelosis. La salmonelosis es un microorganismo de interés mundial, y no solo que es de interés mundial, sino que es un microorganismo zoonótico, o sea que puede afectar al humano en sí, y es de muy fácil transmisibilidad, o sea, tiene un contagio muy fácil. Este tipo de patologías también no debería ser una patología común o normal en los aviarios que hoy vemos, ¿sí? Con los planes sanitarios y con las drogas que hoy tenemos a disposición, no debería llegar a formarse una salmonelosis. En este caso, y a diferencia de la patología anterior, sí puede haber una mortalidad embrionaria. O sea que acá sí la madre puede pasar la infección al embrión en desarrollo dentro del huevo, ¿sí? Y generalmente lo que se ven afectados son los pichones de primeros días, de semanas de vida, ¿sí? Animales jóvenes, no animales tan chicos como en el caso de la poliomicina. Acá tenemos diarreas más profusas, mucho más profusas, blanquecinas, verdosas, el animal está sucio, está todo manchado, ¿sí? Y obviamente mancha absolutamente todo, ni hablar del niño. Los roedores pueden actuar como portadores, al igual que otras aves. Hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, no debería observarse este tipo de patología en los aves. Acá tenemos formas sépticas y formas gastrointestinales. Formas sépticas, como en el caso de la Escherichia coli, va a ser la que va a generar, no abscesos como la Escherichia coli, pero sí va a producir unas pequeñas placas blanquecinas en los órganos. El cuadro gastrointestinal, obviamente, va a ser el cuadro diarreico profundo de deshidratación que nos puede llevar a la muerte también. Estas son imágenes del libro de las placas, ¿sí? Acá se pueden observar placas en la molleja y placas en el corazón. ¿Sí? Esta imagen muestra también el tema de la muerte embrionaria por salmonelosis, en la cual obviamente el huevo está en malas condiciones. Cuando uno abre hay una contaminación bastante fea, un pichón muerto bastante feo, ¿sí? Se puede observar color amarillento, verdoso. En el caso del tratamiento se recomienda la enrofloxacina y el clorpenicol como primer barrera, primer medida. Las sulfas y la gentamicina no son drogas que yo recomiende para este tipo de cosas. La bibliografía las recomienda, pero yo no son drogas que recomiendo. Menos la gentamicina. Hoy por hoy tenemos antibióticos muchísimo mejor que la gentamicina. La gentamicina tiene la capacidad, es nefrotóxica, genera mucho daño a nivel renal. Entonces no es un antibiótico que se deba, que se tenga que dar de forma crónica, ¿sí? Y la sulfa obviamente la utilizamos para otro tipo de cosas. Yo creo que en este caso la enrofloxacina debería ser la de elección, teniendo en cuenta el periodo en el que se aplica, ¿sí?
recuerden que todo tipo de droga, todo tipo de antibióticos genera un problema de fertilidad. No una infertilidad de la hembra, pero va a generar algún problema de fertilidad dependiendo de la época en la cual se dé. Siempre el caso de la vitamina D, de los rehidratantes y los aminoácidos, siempre son importantes en este tipo de rehidratantes. Por el caso de las diarreas, aminoácidos porque son los precursores proteicos para ayudar a que el animal se mejore más rápido, y las vitaminas del complejo B siempre se necesitan para favorecer también la flora intestinal en el caso del colon. Estas tres patologías principales que yo doy, quiero que sean muy tenidas en cuenta porque son bastante comunes, no tanto la salmonela, pero que producen medianamente cuadros un poco confusivos en cuanto a la Escherichia coli. Este cuadro que les voy a dar, ténganlo en cuenta, guárdenlo también como oro porque les va a ayudar a ustedes a un diagnóstico diferencial. En el caso del contagio, ¿dónde se produce para la coccidiosis? En las heces y en el medio ambiente. ¿Sí? O sea, las heces, la materia fecal va contaminada. ¿Sí? La salmonela también, esa materia fecal va a ir contaminada, ese ambiente se va contaminando en el organismo. Y en el caso de la colibacilosis, las heces, el ambiente, pero en el embuchado hay que tener en cuenta que también se elimina. ¿Por qué en el embuchado? Porque en el buche hay mucha Escherichia coli. Y si la patología, las concentraciones de Escherichia coli han subido, van a subir también las del buche. Entonces van a ser aquellas que se van a traspasar al pichón con pocos días de vida, y va a ser el que va a terminar generando la muerte a los pocos días de vida. ¿Sí? Los pichones en el tema de las coccidias, independientemente, pueden ser pichones, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos. ¿Cuál es la diferencia? Que un pichón de pocos días de vida no va a ser afectado por coccidia. Sáquenselo de la cabeza. La coccidia no es la muerte de todas las patologías, no es la causante de toda la muerte de todas las patologías. ¿Sí? Yo veo que es la principal, el principal título es coccidia, 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 para todo coccidia. ¿Sí? Un pichón de pocos días de vida no va a morir de coccidia, porque la coccidia tiene que generar un ciclo. ¿Sí? Tiene que salir al medio ambiente, tiene que romper el oquiste, tiene que desarrollarse, tiene que volver a ser infectada. O sea, a lo sumo semanas, pero no creo que en pocos días de vida esa limpieza no esté jugando en contra. ¿Sí? En el caso de la salmonela también semanas, no tan chico porque no nos ayuda tampoco el embuchado. Sí nos ayuda el embuchado en el caso de la colibacilosis, o sea que va a ser en días en la colibacilosis. En el caso de los adultos, ¿se pueden ver afectados por coccidiosis? Sí, baja defensa, inmunidad. Salmonela, sí, baja defensa, inmunidad. Colibacilosis, por supuesto, baja defensa, inmunidad. Síntesis, todo lo que nos lleve a baja de defensa nos puede generar una enfermedad, todas las enfermedades en general. Diarrea, en el caso de los coccidios dijimos, los cuadros agudos generan diarreas oscuras y puede haber sangre. Es muy raro ver un cuadro agudo en un aviario, sí, es muy raro. Pero no va a ser raro que se observe un ave, que se fue a un campeonato local, se fue a una provincia, se fue a otra, campeonato argentino, vuelve, días de viaje, cambio de clima, vuelve al criadero, pum, diarrea. En esos casos sí puede ser normal, porque es un ave que se sometió a un estrés. En el caso de la salmonela, la diarrea va a ser horrible. Grábense eso, va a ser horrible la diarrea. Va a ser verde amarillenta, ¿sí? El ave va a estar todo manchado. Y en el caso de la colibacilosis, una diarrea líquida. Se va a manchar, no tanto como lo sería una salmonela. En el caso de la anorexia, es más puntual en los coccidios. ¿Por qué es más puntual? Por el mecanismo que yo les explicaba con el dibujo. O sea, el coccidio afecta al enterocito. Al afectar el enterocito no puede tomar los nutrientes de la alimentación. Entonces ese ave va a ir cada vez adelgazando más. ¿Sí? Entonces es un ave que está caquéxica, que está anoréxica, que está con el famoso pecho de H, con la quilla visible. ¿Sí? En el caso de la salmonela y la colibacilosis, no es tan prominente esa anorexia. Puede haber un leve adelgazamiento, pero el abdomencito está un poco hinchado.
pinchado porque hay una enteritis, el ciego puede estar un poco inflamado, ¿sí? En la época que es presente, cría en muda, en coccidios, lo dijimos, salmonelosis en todo el año, colibacilosis todo el año. Obviamente, salmonela y colibacilosis también se va a ver afectada por el clima. En el verano, la falta de higiene, todo ese tipo de cosas, nos va a llevar a una mayor predisposición de ese tipo de patologías, ¿sí? Bueno, terminando y sintetizando estas patologías, lo que les quiero comentar acá, coccidios y colibacilosis son dentro de las dos que más vemos, de las dos que más se desarrollan, por ejemplo la Enteritia coli en los cultivos, dos de las patologías más comunes. La salmonela se introduce un poco para tratar de hacer contrapié a las otras y que tengan un diagnóstico más diferencial. Sí es una patología más común en las aves de corral o en las palomas inclusive. En los canarios no tanto. Bueno, volvemos a retomar el tema del tracto digestivo, que era lo que estábamos hablando en un principio por la parte anatómica, para tener en cuenta el tema de la proventriculitis, la megabacteria. Una patología que hace años atrás era casi exclusiva de los citácidos, ¿sí? Era muy común observar megabacteria en los loros, en las cotorras, no tanto así en los canarios. Hoy en día es una de las patologías que se ha más extrapolado a la paseriforme y hoy la vemos en mayor medida en las aves. Es producido por una megabacteria. O sea, ¿qué significa una megabacteria? Es una bacteria de gran tamaño que parece más un hongo que una bacteria, ¿sí? Por eso ha recibido millones de nombres en toda el trayectorio de esta patología. ¿Cuál es el problema principal de esto? El ave tiene un pH generalmente ácido en el estómago, son animales que tienen un pH muy ácido y generalmente es muy cercano al 1, ¿sí? A ver, para que tengan en cuenta, el pH habla de la acidez, donde 1 es muy ácido y 7 es muy básico, que es lo contrario a ácido, ¿sí? Entonces un pH 1 habla de acidez y un pH 7 habla de básico, de neutral, básico, mientras más arriba va bajando su acidez. ¿Qué pasa? Un estómago necesita acidez. Nosotros también tenemos un pH muy bajo en el estómago. Necesitamos acidez para degradar esa materia prima, ese alimento, lo necesitamos desarmar, lo necesitamos acidificar, ¿sí? ¿Qué pasa con esta bacteria? Lo que produce es el aumento del pH. Entonces el pH se va por encima, ¿sí? Se va a 7,5, entonces termina alterando esa acidificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La principal sintomatología de estas aves va a ser que uno va a evaluar su materia fecal y se va a observar con semillas. En vez de verse blanquecina, verdosa, semisólida, se van a ver pequeñas cantidades de semillas y es muy característico, es muy, muy, muy característico. Obviamente que el ave se va a encontrar flacas, se van a encontrar caquéxicas. Es un ave que también va a comer, pero no va a engordar, no va a llegar a su desarrollo más óptimo, y en el caso de las hembras incluso a veces no llega ni a la parte reproductiva en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces es un ave que le va a costar la época reproductiva, ¿sí? De esto tenemos una mayor experiencia, que nos han mandado muestras de materia fecal, donde hemos logrado determinar la bacteria en criaderos enteros. Y créanme que es una bacteria bastante difícil de eliminar, muy difícil de eliminar, la cual se puede llegar a pelear un poco para que no genere mayores daños, para que el ave se pueda llegar a utilizar, pero no se llega a un desarrollo óptimo, muy difícil de eliminar. Yo me acuerdo, hace un par de años atrás, los brasileros habían generado incluso hasta una alimentación para aves con megabacterias. O sea, ya no generaban o no producían una medicación, sino una alimentación. O sea, una alimentación blanda, una alimentación que no genere
sea con un pH distinto, que con un pH más básico se pueda digerir, eran como unos pellets, unas cositas raras. Le iban haciendo frente a hacer sobrevivir ese ave y no a eliminar el microorganismo, porque realmente es muy difícil. Todos los tratamientos de libro, de bibliografía, lo hemos utilizado y realmente por ahí hemos logrado que machos logren pisar, pero las hembras en muy difícil medida logren intubarse. No se mueren, pero logran intubarse. Es muy difícil que se mueran con tratamiento, o intentando tratamiento por lo menos, pero no es un ave que llega a un amplio desarrollo, ¿sí? No afecta de forma brusca, o sea, no genera cuadros agudos. Generalmente va progresando y el ave se va disminuyendo de forma muy progresiva, no es brusca, así de repente. El tema del tratamiento, lo que hemos probado nosotros, lo que hay, lo que no hay en bebida y en pastón. Se puede usar la nistatina y la neomicina, con prebióticos o con probióticos. Después les voy a explicar las diferencias entre prebióticos y probióticos. La nistatina y la neomicina son los dos antibióticos y antimicóticos de elección para el tratamiento de la Amegaopteris. ¿Funcionan? La verdad que es muy raro que funcionen, a veces generan un mejor estado en el ave, pero muy raramente mejoran. El famoso triple de Ambis. Hoy hay otra, hay una de OS también. Hoy tenemos en el mercado otros antimicóticos que también funcionan, la amphotericina B y el fluconazol. ¿Sí? Son antimicóticos que se utilizan ahora últimamente, porque también se ha generado una resistencia en lo que es tanta nistatina, todo traía nistatina, todo traía ketoconazol, entonces hoy en el mercado se están pudiendo conseguir otros antimicóticos que antes no existían, y cuando hablo antes hablo de 4 o 5 años atrás. Hoy hay laboratorios como OBS que ayudan bastante. Sí, son tratamientos largos y siempre deben ir acompañados de un protector hepático, porque los antimicóticos son productos pesados, son drogas pesadas, necesitan un hígado en óptimas condiciones. Generalmente, bueno, se da a administrar semillas solamente, a veces funciona, a veces no funciona. Y bueno, sí, el tema de los tratamientos, el tratamiento largo, sí hemos notado que son muy largos. Incluso hemos llegado a hacer hasta 30 días con una mejora del animal, pero el animal mejoraba y al tiempo como que volvía a tener unos cuadros un poco más bruscos y volvía a generar esas diarreas concebidas. Importante la acidificación del pH, o sea, nosotros necesitamos bajar ese pH que está tan alto que el microorganismo nos los ha llevado por arriba. Acidificantes, tenemos un montón de acidificantes que se pueden llegar a utilizar en la ornitología. Lo más común es el vinagre. Vinagre de manzana, se puede usar de 5 a 10 mililitros por litro de agua. En el caso del verano se puede llegar a utilizar todos los días. En el caso del invierno se puede utilizar 1 o 2 días a la semana. Hay otros productos mucho más fuertes, el ácido propiónico, que bueno, habría que ver quién lo está produciendo hoy en día. Y también se puede llegar a utilizar cítricos, la naranja, el limón. Bueno, lo único problema es que poquitas cantidades de vinagre equivalen a muchas cantidades de limón. El limón habría que darlo en grandes cantidades como para que haga un efecto acidificante que hace el vinagre con poquita concentración. La eficacia del tratamiento dependerá mucho del estado del ave. Obviamente que no va a ser lo mismo un ave que esté gorda, linda, que ha sido afectada por una bacteria, a un ave que además está con coccidio, además está con esto, además está con lo otro. Esas aves son las que terminan cayendo, ¿sí? Una imagen, la imagen de la derecha, donde se puede observar acá el estómago y la molleja bastante inflamados, y el tema de la molleja acá con mucho semillerío dentro, ¿sí? Y esto
es un coproparasitológico, creo que es nuestro, de acá de la clínica, donde se determinó la meabacteria. En un criadero de acá también, un criadero que se adquirió completo y que venía portando meabacteria. Bueno, ¿cómo vamos con tiempo? Se me ha ido la hora. Vamos a ver cómo terminamos con esta patología. Hemos tratado de centrar una o dos patologías importantes con algunas asociadas y bueno, obviamente vamos a tocar en la segunda parte otras patologías importantes. La viruela, la famosa viruela, más en tiempos de hoy donde las enfermedades virales son el boom, entra la viruela. ¿Sí? La viruela tiene una distribución mundial y una de las enfermedades de mayor incidencia en todos los criaderos y en todas las aves. Existe la viruela en la gallina, en el pavo y en todo tipo de aves de corral y aves silvestres y en todo lo que se nos ocurra. ¿Sí? Es una enfermedad muy consultada y si bien no es difícil su diagnóstico, es difícil encontrarla, porque si vamos más o menos para atrás, al comienzo de la charla, les comentaba que el virus se necesita para un diagnóstico definitivo una microscopía electrónica. Entonces, uno llega por el diagnóstico y por el cuadro clínico. Por los cuadros clínicos y la sintomatología llega a un diagnóstico presuntivo, pero en la mayoría de las veces no es un diagnóstico definitivo. ¿Sí? El virus no atraviesa la piel sana, y esto es un punto importante. El otro día me comentaban, me decían, pero ¿y si no atraviesa la piel sana, por qué se infecta o por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan fácil? Porque si bien el virus no atraviesa la piel sana, ¿quién tiene la piel sana? Ni nosotros, ni las aves, ni los perros, ni los gatos. O sea, ya con el hecho de que ingrese una pequeña semilla y sea picoteada en el pico, puede llegar a tener una microlaceración en la cavidad bucal, una microlaceración en la piel que sea, va a afectar y va a ingresar, ¿sí? Es muy, muy, muy contagiosa, ¿eh? Es muy contagiosa y eso es parte de que nos va a llevar a un diagnóstico, ¿sí? Puede ser transmitida por insectos hematófagos, antes casi un mito, hoy casi una realidad, el mosquito la lleva y nos hace desastre, ¿sí? Altamente contagioso, que es lo que le decía, es prácticamente imposible que ustedes tengan 50 parejas en el criadero. Me decían, Lucas, mirá, me apareció este pájaro con síntomas de viruela. ¿Puede ser viruela? Primera pregunta, ¿es el único? Sí, no. Entonces no es el único. Salvo que sea que en el criadero lo tenés en la punta, allá solo, no toma contacto, no te llevas con el agua, no mezclas nada, puede llegar a ser. Ahora, si es un pájaro que está en reproducción, o está en una voladora, o estuvo en una voladora, o estuvo en contacto con otros pájaros, y solamente se infectó ese, es prácticamente imposible. Ahora, vos me llamás y me decís, Lucas, mirá, tengo una voladora de rojo llena de esto, viruela. O por lo menos es viruela hasta que se compruebe lo contrario. ¿Sí? Es una enfermedad altamente contagiosa y es lo más rápido en contagio. O sea, hoy lo estamos viendo con lo que estamos viviendo mundialmente, del nivel de contagio que tiene una enfermedad viral. ¿Sí? Las formas, y acá hay algo un poco controvertido. Cuando yo estudiaba, habían simplemente dos formas, lo que era la forma cutánea y la forma distérica, separando simplemente en esas dos cosas. Hoy tenemos dentro de la forma cutánea la forma conjuntival también, y dentro de la forma distérica la forma septicémica y la forma tumoral. Para tranquilidad del canaricultor es muy raro una forma distérica, una forma septicémica, una forma tumoral. ¿Sí? Es muy difícil de observar, es muy raro de observar la forma histérica o la forma septicémica. Sí se observa más en citáceos, en gallináceos, todo en ese tipo de aves, incluso hasta en rapaces sí se puede observar. Ahora, si yo les digo que la forma septicémica, el ave se muere sin sintomatología de nada, aparece muerta en la jaula y a lo mejor en 3 horas antes la vimos normal, ¿quién va a sospechar el duelo? Nos vamos a ir a la primera, la forma cutánea, y a la forma más común de observar esta patología. Se observan estos pequeños nódulos en las patas, ¿sí? En las patas,
Se puede observar también en otras partes del cuerpo, pero más comúnmente en las patas. Y acá es donde el mosquito nos ayuda mucho a la diseminación. ¿Sí? Se observan estos quistes, estos nódulos contaminados, y uno piensa de qué forma lo curo, cómo lo curo, y acá viene el problema principal del canalicultor. El canalicultor no se lleva de la mano con la paciencia, entonces es muy difícil que llegue un bicho de estos a consulta y no le hayan tratado de poner 10 millones de cosas previamente. ¿Sí? Bueno, a ver, en los casos graves, como el caso de la enfermedad del nódulo de la izquierda, donde tenga un nódulo bastante considerable, esté sangrando, se lo toque con el palo, se lo toque con el pico, esté en constante sangrado, ¿se puede hacer la amputación? Sí, se puede hacer la amputación perfectamente, siempre y cuando sea el extremo de la falange, la uña, de ahí para arriba, se puede hacer la amputación y el ave vive perfectamente. ¿Sí? Se realiza una amputación, se cauteriza y se coloca crema antibiótica y antiinflamatoria por unos días. El ave perfecto. ¿Sí? Ahora, si ese nódulo o ese quiste llega o está cercano a la articulación interfalángica, a la articulación del carpo, más ahí en la base de la patita, yo no la tocaría. ¿Sí? Ahí, a trabajar con paciencia, a colocar crema, Qualcoderm, crema sellar, yodopovidona, y tratar de ir trabajando frente a esa lesión, en la cual con el tiempo se va a secar y se va a caer. ¿Sí? ¿Por qué no recomiendo la amputación si está muy cerca de la articulación? Porque la amputación puede llegar a traernos complicaciones con la articulación, se puede llegar a producir una inflamación, una gota, podemos llegar a tener problemas ya un poco más serios. Obviamente, si van a acceder a la amputación, traten de desinfectar primero con un yodopovidona, con un alcohol, amputen, pero cautericen. ¿Sí? Es muy importante la cauterización porque vamos a evitar el ingreso de bacterias como el Staphylococcus, hoy tan de moda. ¿Sí? Algo importante de esta forma, es que adquiere inmunidad. O sea que las aves que se enfermaron de viruela en forma cutánea no vuelven a, a, a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Ahora viene una división de la forma cutánea, que yo en mis épocas cuando la estudié formaba parte netamente de la cutánea, y es la conjuntival. La conjuntival, que es la que mayormente vamos a ver en los libros, acá sí ya son casos de criadores que me han mandado pájaros de distintas partes, en donde vienen varios pájaros enfermos, ¿sí? Y se desarrolla esa zona alopécica alrededor del pico, alrededor de ojos, ¿sí? Se empieza a pelar, observen, se empieza a pelar, ¿sí? Toda esa zona, y si el proceso de estrés sigue continuando, se va a pelar aún más. Y si el proceso de estrés sigue continuando, van a favorecer el ingreso de nuevos microorganismos, porque ahí va la cuestión. Una enfermedad viral afecta a las células epidérmicas, afecta las defensas del cuerpo. Entonces, generalmente la enfermedad viral puede que no termine matando al animal, pero sí las infecciones secundarias. ¿Sí? Esto es lo que nos pasa ahora en lo que estamos viendo ahora. O sea, puede que el virus que está no nos mate, pero si tenemos morbilidades secundarias, sí. Entonces eso es lo que pasa con una patología viral. O sea, la patología viral es autolimitante. Va a entrar, va a afectar, va a comer, va a lastimar y se va a ir. Va a generar inmunidad. Ahora, en ese trayecto, si el ave está por el piso de inmunidad, está en la etapa reproductiva, está en la etapa de la muda, y ahí nos termina de liquidar. Es muy común que tengamos a la par de esa patología una micosis. O sea, empezó la viruela, sigue una micosis, sigue una cándida abanical, sigue una peladilla, siguen placas blanquecinas. ¿Sí? Todo esto es muy común porque viene todo aparejado con todo. Puede generar cuadros respiratorios, puede generar cuadros gastrointestinales perfectamente porque baja la inmunidad. Desarrolla una alteración
de las capas más superficiales, ¿sí? En estos casos acá hay casos de 3 criaderos distintos en los cuales yo sé trabajar a veces con criaderos de afuera. Mucha gente me consulta de San Juan, de Mendoza Capital, de San Luis, y me mandan pájaros. Porque es muy difícil trabajar de otra forma. Entonces me mandan una caja, me mandan una jaula, me mandan 4, 5, 6 pájaros. ¿Qué pasa con los pájaros que están conmigo allá? Que te mandan 10 pájaros. ¿Qué va a pasar? De esos 10 pájaros, 3, 4 llegan muertos por el estrés, terminan de destruir ese estrés. 2 o 3 llegan casi casi, y 2 o 3 yo agarraba una jaula que teníamos grande en el patio, la largábamos ahí y a que tengan 0 estrés. Frutas, verduras, comida, huevo, todo. El ave empieza lentamente a proteger, a volver a desarrollar la inmunidad, que es autolimitante. Se empieza a generar el epitelio nuevo, se empieza a dar vitamina A, se puede llegar a dar un antibiótico si hay una patología secundaria, si no la hay, no se da, y el ave empieza a recuperarse lentamente, ¿sí? Siempre y cuando se tomen las medidas preventivas correspondientes, que es la no administración de tantas cosas para tantas cosas, ¿sí? Este es otro bichito que compró un criador que venía de Buenos Aires, llegó y ya llegó así, ¿sí? La forma distérica, ya terminando con la cutánea y conjuntival, que lo que le decía, genera inmunidad y eso es muy bueno. La forma distérica es muy poco común o muy difícil de diagnosticar en la canaricultura, es muy difícil de generar. La forma distérica se llama difteria a las pseudomembranas, o sea, generan unas pseudomembranas, unas plaquitas blanquecinas que van trayendo problemas respiratorios y digestivos en el ave, y el ave generalmente termina liquidada. Es muy común de observar en gallinas, por eso la foto que les voy a mostrar es en gallinacios, porque no se observa, o por lo menos no se diagnostica tanto en la canaricultura. Este es el intestino y en la forma en la que se realiza una necropsia en las aves, en la cual se va pegando todo sobre una placa de telgopor y se va evaluando todas estas pseudomembranas. Es como si se fuese despegando la membrana y se empiezan a generar cuadros un poco más hemorrágicos. Formas septicémicas es lo que le decía, una infección generalizada, terminan muriendo, y formas tumorales también se ha visto mucho en aves rapaces y en gallinacias que terminan generando como pequeños cuadros tumorales hemorrágicos. Un poco el tema del tratamiento, ya para ir terminando con todo esto, porque se nos han ido un poco los números. El tratamiento, que es lo que yo les decía, no existe un tratamiento específico. No existe un tratamiento específico porque es un virus. Y vamos al cuadro principal que les mostré, ahí les dije que es un microorganismo acelular, que es una proteína con un ADN, o sea que el antibiótico no hace absolutamente nada, ¿sí? Lo que hay que hacer es ayudar al ave a elevar inmunidad y a tratar de que ese ave no genere otra enfermedad, como por ejemplo la conjuntival te puede llevar a una cándida albicans. Entonces, si vos estás viendo que está haciendo unas placas, una secreción pegamentosa, que se está poniendo feo, y bueno, si se hace un raspado y te da hongo, perfecto, empezás con un antimicótico. Si vos ves un cuadro respiratorio porque te está afectando la mucosa del tracto respiratorio, bueno, vamos a empezar con un antibiótico para las vías respiratorias. Si vemos que obviamente el cuadro persiste, se dan vitamina A, pero no hay algo frente al virus. Lo único que tenemos que hacer de forma urgente es tratar de elevar la inmunidad de ese ave. Es decir, ese ave está en una voladora con 200 pájaros, sacarlo afuera al patio, al jaulón más grande que tenemos, y que viva de la mejor forma y sin estrés posible. Si está en reproducción, ni hablar, sacar urgente. No administrar antibióticos salvo infecciones secundarias. Siempre administrar vitamina A, es importantísimo. Prevención mediante vacunación. A ver,
Hace un tiempo atrás, en una de las charlas, hablaba de que la vacunación solamente existía en Europa. Hoy tenemos la posibilidad de que exista acá. No existe hace mucho. Cada vez se usa más. ¿Es buena? ¿Es mala? A ver, si la pueden aplicar, aplíquenla. Solamente les dejo un tip sobre la vacunación que lo hablaba anoche con un canalicultor. Todo ser vivo que se somete a una vacunación tiene que estar en buenas condiciones sanitarias. ¿Sí? No sirve una vacuna en un ave que está flaca, que de vez en cuando se engloba, que está con diarrea. Y ese es el problema que tenemos con la vacunación. A ver, el agricultor tiene la capacidad para saber qué ave está sana y qué ave no. ¿Sí? Pero si no la tiene esa capacidad, es muy importante que recurra a un profesional, porque el profesional va a ir midiendo ave por ave que se le va a colocar la vacuna. Y si el ave no está apta, no se coloca. ¿Sí? Porque si no la van a terminar de aniquilar con la vacuna. ¿Sí? Y algo muy importante es preventiva, previene la enfermedad, no es curativa. ¿Sí? Bueno, a ver, Huguito y compañía, se nos fue 1 hora y media. No sé si quieren que cortemos, hacemos preguntas o no sé cómo quieren que sigamos. Tengo otro breve apartado, pero se nos va a ir un tiempo más. Si quieren cortamos y le damos tiempo a las preguntas. No sé, Hugo. Yo digo que hagamos preguntas. Bueno, si quieren la parte del mal uso de antibióticos lo dejamos para la segunda parte porque realmente era una charla destinada a unos 50 minutos, 1 hora y se nos ha ido 1 hora y media. Yo no tengo problema, pero si quieren preguntas, vamos a las preguntas directamente. Huguito, poné la pantalla con todos, que vayan activándose el microscopio, vayan acomodándose y vamos a las preguntas entonces.